Hola, quiero compartir contigo una idea referente a las teorías sociológicas y filosóficas que generalmente se manifiestan, pero nunca se puede sustentar una teoría de un determinado lugar, de una determinada nación, para poder aplicar a nuestra realidad. Pero no por eso vamos a dejar de estudiar estas grandes teorías. Y dentro de este contexto quisiera compartir con ustedes, y surge esta pregunta: si existe un pensamiento netamente paraguayo, un pensamiento revolucionario, y valga la redundancia, que revolucionó la historia no solo de América Latina, sino del Paraguay. A partir de 1811, nos preguntamos, ¿qué influencia tuvo el iluminismo y la Revolución Francesa en los próceres de la independencia del Paraguay? Sí tuvo, porque debemos recordar que nuestra formación intelectual académica es netamente eurocentrista. Es decir que hasta inclusive entrado parte del siglo XXI, todavía impera el eurocentrismo, paradigma que tenemos que eliminar con nuestras propias ideas, con nuestra propia forma de pensar y con nuestra propia forma de hacer filosofía, de hacer historia. Estas ideas de la Ilustración, del iluminismo, incidieron fuertemente, en particular en el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, padre de la revolución, una revolución emancipadora que en un determinado momento él va a manifestar su descontento por la forma que gobernaba en aquel entonces Bernardo de Velasco, gobernador de la provincia de Paraguay, en nombre de Su Majestad Fernando VII. Esto era para Francia toda una falacia. Y cuando en aquel congreso llamado por Bernardo de Velasco en el año 1810, solicitando que se le dé el mando para juntar los hombres con las armas, en ese momento decía el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia: esta asamblea no perderá su tiempo debatiendo si el cobarde padre o el apocado hijo es rey de España. Cada uno de ellos ha abdicado 2 veces. Los 2 han demostrado su débil espíritu y desleal corazón. Ni el uno ni el otro ya puede ser rey de América. Aunque sea rey de España, cualquiera de ellos, ¿qué nos importa a nosotros? Ninguno de ellos es ya rey para el Paraguay. El Paraguay no es patrimonio de España, ni dependencia de Buenos Aires. El Paraguay es ya una república independiente. La única cuestión que debe ocuparse esta asamblea y decidir por mayoría de votos cómo debe defender y conservar nuestra independencia. Esta idea se basaba directamente sobre la razón que en algún determinado momento Descartes propondría también a la humanidad como un pensamiento revolucionario en donde primaba el ser pensante ante cualquier situación. Este modelo del absolutismo, este modelo político de gobierno
estaba llegando a su fin. Estaba llegando a su fin en Europa, que luego repercutiría en Paraguay. Este modelo absolutista estaba llegando a su fin a través de la Revolución Francesa. Es lo que se suponía hasta ese momento. Sin embargo, se consolida la burguesía de la economía política que marcaría el rumbo de la nueva historia del mundo. En ese contexto, después de que el gobierno de Su Majestad Real de España ha formado su imperio en base a sangre, lodos de la periferia de las colonias de la América Española a través del robo asqueroso que hicieron, llevando todo nuestro oro, nuestra plata, en compañía de los españoles. Sin embargo, acá, en Paraguay, se impuso la razón y la inteligencia. La razón y la inteligencia, en particular la del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, quien encabezaría la revolución libertaria que presagiaba una nueva aurora para la provincia de Paraguay. En breve, sería proclamada una de las más joven república en esta parte de la América Meridional. José Gaspar Rodríguez de Francia encarnaba la revolución, no solo de la emancipación, sino de la propia idea. Hay que tener en cuenta que la revolución de la independencia de la República del Paraguay no ha derramado ni una sola gota de sangre. El doctor Francia tenía la capacidad de liderar, de aglutinar a los próceres, a los patricios, a los naturales, transmitiéndole patriotismo y seguridad, manteniéndole enhiesto en pos del pendón patrio. Esto era el doctor Francia. Abrazar la causa, luchar por ella, sostener y mantener, haciendo que madure la semilla engendrada. La nueva patria necesitaba más que nunca de sus hijos, a pesar de aquellos pequeños mozalbetes que estaban acompañando la idea revolucionaria, la idea libertaria, aún no manejaban los códigos de lo que serían las normas jurídicas que regirían la nueva República del Paraguay. No sería fácil llevar adelante tarea tan encomiable, sin embargo, han puesto todo su empeño, tanto el doctor Francia como los próceres de la independencia, dejando de lado sus apetencias personales, principalmente el doctor Francia, si es que alguna vez lo tuvo, que la página de la historia paraguaya no registra deseo de esa naturaleza. La patria y su gente, orden y progreso, eso era lo que deseaba para el nuevo Paraguay. Ensayaría un nuevo régimen de gobierno. Aquel modelo que proponía el célebre sacerdote Bartolomé de las Casas cuando los europeos invadieron el continente americano, encontrando tantos los recursos de los que se apropiarían por la fuerza, y a los amerindios les tratarían como bestias salvajes, bárbaros y crueles. Lo que no se dieron cuenta que ellos eran las bestias salvajes que actuaban con brutalidad contra los auténticos dueños de la tierra y los recursos de la América Meridional. El doctor Francia propondría un modelo de igualdad de oportunidades en donde el nativo, al igual que el extranjero, podían tener el mismo derecho a explotar los recursos naturales para beneficio propio y el progreso de la nación paraguaya. El materialismo histórico fue la base de la ideología de Carlos Marx, que propondría casi una década de haber fallecido el genio de la independencia paraguaya, convertir la materia en mercancías para el desarrollo económico de un país.
o de una nación. El hombre transformaría la materia en capital por medio del trabajo. Esto le redundaría en bienestar y una distribución equitativa a la riqueza, bajo la misma condición, sin que haya excedente de quien alguien se apropie para beneficios particulares, sino para el común de la gente. Esto es practicar el comunismo, en su más sana expresión, en donde no existía ni proletarios ni burgueses que manipularían al hombre paraguayo. Ya no más a la explotación de los naturales y de la naturaleza, enriqueciendo a los capitalistas del imperio, a costa de la sangre y de la muerte del amerindio. Este es el modelo que impuso el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, bajo el respeto entre todos que habitaban esta tierra guaraní. Se convertiría en el verdugo de los aventureros, quienes todavía mantenían la rémora de la explotación del hombre por el hombre. La libertad, la igualdad eran símbolos de la nueva República del Paraguay. La paz y la tranquilidad del pueblo paraguayo era la carta de presentación del ideólogo y caudillo americano. Mientras que en los países vecinos se exterminaba entre sí, hermanos entre hermanos, en revoluciones sangrientas, devastadoras, enlutando a cientos de familias, el motivo de la lucha fratricida fue entre ellos. Eran los intereses económicos que respondían al capitalismo. Ante esta situación, el doctor Francia mantuvo aislado al pueblo paraguayo. Interín forjaba la nación, el autoabastecimiento, cuidando la integridad del territorio y la libre determinación del pueblo paraguayo. La independencia del Paraguay sin el doctor Francia peligraba en decaer, quedando nuevamente en manos de sus verdugos. Los portugueses y los porteños no tenían ningún interés que esto sucediera. La consigna era sostener y mantener lo que se había conseguido con la Revolución de Mayo de 1811 ante un pueblo eminentemente analfabeto. Él se preocupaba que todos sepan leer y escribir. Fortaleció las escuelas rurales, y ahí en donde no había un centro educativo, ordenaba que se abriera uno y sea mantenido del erario del gobierno, que acumularía y administraría la riqueza producida por los propios paraguayos. Esto era el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Sería el fundador del socialismo americano, centralizando el poder y el control de la economía en el Estado, fruto de la producción del trabajo del hombre del campo. Desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital, y con esta el capitalismo como forma de apropiación del trabajo asalariado, una forma de explotación por vía económica. Esto ya no sucedería en esta parte del país, por lo menos en esa época. Hoy añoramos ese modelo de gobierno. Esta reflexión es latente para el estudiante, para el profesor, para algún curioso del pensamiento filosófico y sociológico. Como motivo de investigación dejo a vuestro conocimiento. Quiero decirle que el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia puso en práctica lo que era el ideal de Marx después de 8 años de haber muerto el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia. Ni proletariado ni burgueses, todos por igual, y no existiría la explotación del hombre por el hombre. Hasta pronto. Muchas gracias.